les agradezco a los que están ahora acá, a todos nuestros alumnos que aparecen por acá, porque siempre se los decimos, ¿no? Entendemos las dificultades de esta circunstancia, las dificultades de conectividad, de acceso a las plataformas virtuales. Entonces el hecho de que muestren este compromiso incluso con actividades extracurriculares, que es como les presentamos esta charla, qué sé yo, se los agradezco porque como docente es súper agradable laburar así. Y también les agradezco a Roberto, a Ricky, a Nico, mis compañeros de laburo, por el aguante para sostener esta idea, ¿no? Un poco la motivación de por qué hacer esto ahora, esto sí, digamos, se lo quiero comentar un poco a los chicos, es la siguiente. Yo a Fede lo conocí hace como 10 años más o menos, coincidimos un tiempo en una agrupación, no sé si ustedes se acuerdan o no, porque no era que nos veíamos todo el tiempo, pero coincidíamos en el ambiente de la universidad, en el ambiente de la facultad, ahí en Exactas. Yo me acuerdo. Yo tenía 18, 19 años, Fede es un poco más grande, pero yo había salido recién del secundario, o sea, recién había terminado la secundaria, acá mismo, en la técnica 12, y de repente pisaba el ambiente universitario y me encontré con que hay un nivel muy grande de separación entre la perspectiva que tenemos nosotros en las escuelas técnicas a la hora de nuestra formación y lo que es la universidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una impronta muy marcada de, bueno, nosotros formamos a los estudiantes nuestros para que salgan a meterse rápidamente en el mundo laboral, en el mercado laboral. En el mercado laboral entendiéndolo solamente como ir a laburar a una fábrica, ¿no? O ir a laburar como cuentapropista haciendo instalaciones eléctricas, mantenimiento, etcétera. Y de repente me pareció que estaba bueno empezar a vincularnos un poco más con el mundo científico e independizar un poco nuestra formación como técnicos de esa cosa tan dependiente, digamos, de lo que marca la industria, porque de repente la industria se vacía, como pasó acá en los 90, y ¿qué pasa con los técnicos, no? No tenemos perspectiva en ese contexto. Entonces me pareció que era un buen momento, sobre todo porque ahora se está hablando de los científicos permanentemente en los medios de comunicación y de lo importante que es la ciencia. La ciencia, bueno, está bueno que tengan quizás un acercamiento a la ciencia, al trabajo científico, en particular ahora a lo que nos va a hablar Fede, la mecánica cuántica, antes de terminar el secundario, ¿no? Digamos, no salir y estar en pelotas y a los gritos. Así que bueno, eso es un poco el preámbulo de todo esto. Bueno, ya somos como 20 personas casi. Así que yo diría que, Fede, cuando quieras arranques. Lo que sí sugiero para quienes vayan a escuchar la presentación de Fede, que se vayan anotando a medida que vaya pasando lo que él dice, las preguntas que le puedan ir surgiendo, y se las reservo para el final. Por otro lado, les pido silenciar los micrófonos, porque así no tenemos ruido y además así tenemos menos transmisión de datos. Así que bueno, listo. Ahora, Fede, todo tuyo. Bueno, empiezo. Si no me escuchan, me avisan y me cortan. No sé cómo es la modalidad que prefieren, si prefieren hacer preguntas durante la charla o prefieren hacerlas al final. A mí me da lo mismo. Si quieren me cortan, supongo que me van a avisar y no hay problema. Yo sigo y la idea es que me hagan todas las preguntas que consideren pertinentes. Por un lado, quería agradecer a los organizadores de este evento porque, bueno, me han dado la oportunidad de poder estar acá interactuando con ustedes en esta función que considero tan importante de transmitir los conocimientos que se producen en los grupos de investigación de la Argentina al público general, y es fundamental hacerlo para el caso de las escuelas e institutos de todo el país. La articulación con la enseñanza media es fundamental.
Entonces, bueno, por eso les quería agradecer por estar acá y por dejarme dar esta charla. Así que bueno, empiezo. La idea de esta charla es intentar explicar qué es la mecánica cuántica y al mismo tiempo tratar de comentar algunas aplicaciones tecnológicas potenciales que podrían venirse en un futuro no muy lejano si ciertas investigaciones salen bien. Dar una idea, ¿no? El tiempo es acotado y no se puede explicar todo en detalle. Primero un poco de las instituciones, ¿no?, que hacen posible que yo sea un investigador. Por un lado está el IFLP, el Instituto de Física de La Plata, que es un instituto de investigación donde están distintos grupos de investigación. Yo trabajo en el grupo de Física de la Información, me especializo en la teoría de la información cuántica, soy físico teórico, trabajo para el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde se emplean investigadores de distintas áreas y de distintas regiones del país. Hoy deben estar escuchando acerca del CONICET bastante por el tema del coronavirus. El CONICET está bastante encendido con ese tema porque, bueno, requiere de la inversión de un gran esfuerzo por parte de los grupos de investigación. También realizo actividades de divulgación, charlas como esta y similares que damos en distintos lugares, centros culturales, colegios, institutos. Trabajo con la gente de la UNG en el área de popularización de las ciencias y tenemos un grupo de divulgación que se llama Cuántica para Todos. Acá este es el loguito, ya lo vamos a ir mejorando, que como les digo, damos charlas en distintos ámbitos. Y el objetivo es ese, hacer llegar al público general los últimos conocimientos acerca de la teoría cuántica y sus potenciales aplicaciones en un lenguaje que sea accesible. A ver, me está pasando que... Ahí está. Bueno. Entonces, para entender un poco de qué habla la mecánica cuántica, a mí me gusta siempre comentar acerca del contexto histórico en el cual surge. La teoría cuántica adquiere su formulación más o menos final en la década del 20 del siglo pasado, más o menos en el año 1925, pero era como un último cambio de toda una serie de cambios que se venían dando antes en distintas ramas del conocimiento. Este es Darwin, a mediados del siglo XIX, se había dado una importante revolución en la biología, había cambiado la concepción acerca de cómo las especies se organizaban y por qué había diversidad en las especies. También, por ejemplo, en el psicoanálisis había surgido Sigmund Freud, y ya en la física se venían dando importantes cambios. Esta es una foto de Einstein con su esposa, Mileva Maric. Aparentemente ambos colaboraron para desarrollar la teoría de la relatividad general. La relatividad general fue en el 1915-1916 y la relatividad especial, que había sido otra gran revolución en la física, era de 1905. Pero bueno, la mecánica cuántica aparece como un cambio más en todo este periodo. Hay, bueno, cambios en todas las áreas, en la filosofía, en la lógica, en la matemática, no los puedo comentar todos, pero bueno, esa es la idea. Era un periodo de grandes revoluciones científicas y la cuántica vino a traer un cambio de paradigma acerca de la concepción del mundo. Bueno, pero para entender un poco qué es la mecánica cuántica y para entender por qué rompía con un paradigma, es importante entender cuál era el paradigma que estaba antes, que era el paradigma de la mecánica clásica. Entonces un poco me gustaría comentar, para iniciar la charla, acerca de qué habla la mecánica clásica. Entonces, intentemos dar una idea de qué es una teoría física primero y qué es la mecánica clásica. Imaginen que tienen un pool. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del pool?
bueno, meter las pelotas del equipo de uno en los agujeros, y para eso el que sabe jugar al pool se fija con qué fuerza le pega a la bola blanca, con el palo, en qué dirección, trata de estudiar el terreno, ver qué pelota va a chocar con qué otra y cómo van a rebotar estas con las paredes, y haciendo una serie de cálculos uno intenta dominar el juego. Obviamente, si no sabemos jugar, yo le pego a la bola blanca y todo sale para cualquier lado, porque la verdad que no le sé pegar. Yo no sé jugar al pool, como buen físico teórico. Sin embargo, los que saben jugar pueden controlar el movimiento ulterior de las bolas. Esto, les pongo este ejemplo porque es muy sencillo y todos lo conocen. Y esto es muy importante para la mecánica clásica. ¿Por qué? Porque el objetivo central de la mecánica clásica es describir el movimiento de los cuerpos materiales en el espacio. Por ejemplo, las bolas de pool. Entonces, si uno fuera un físico, si vamos los físicos con un equipo de investigación y medimos la fuerza con la que el palo choca en la bola blanca, medimos la masa de la bola blanca, la masa de las otras pelotas, medimos su redondez, a ver si es homogéneo o no, estudiamos el material, estudiamos cómo es el rozamiento entre la bola y la mesa de pool, vamos a poder ser capaces de predecir efectivamente con gran precisión cómo va a ser el movimiento de las bolas, ¿no? Dar en cada momento de tiempo su posición y velocidad y eventualmente controlarlas. Este ejemplo, bueno, parece un juguete, pero no es así. Con esta teoría que describe el movimiento de los cuerpos, se pueden resolver muchas cosas, ya sea desde la construcción de puentes hasta predecir fenómenos astronómicos. ¿Cómo hacen los científicos para predecir que a tal hora y tal día en tal región del mundo se va a observar un eclipse de luna? Bueno, lo pueden hacer porque conocen las leyes que gobiernan el movimiento de los astros. Saben cómo gira la Tierra, pueden estimar la masa de los distintos planetas, pueden estimar distintos parámetros que después les permiten hacer predicciones. Entonces la mecánica clásica, hasta antes del surgimiento de la cuántica, lo que hacía era describir los fenómenos físicos en términos de dar la descripción del movimiento de los cuerpos con una gran precisión. Y una de las características principales es que permitía describir de forma determinista. En este sentido, si ustedes conocen las condiciones iniciales que van a dar lugar a un fenómeno, por ejemplo, en el caso del pool sería dónde están ubicadas cada pelota, cuáles son sus masas y cómo es la característica de los distintos materiales que componen el sistema y cómo va a ser la fuerza con la cual yo voy a golpear a la bola blanca. Si uno conoce todas esas condiciones iniciales, en principio, según la mecánica clásica, podemos predecir cómo va a ser el movimiento ulterior de las distintas pelotas. Hablo de pelotas, pero podrían ser astros, podría ser el movimiento de un automóvil, el movimiento de las mareas, grandes masas de aire. Bueno, ese es el dominio de la mecánica clásica y era el paradigma que gobernaba la física hasta antes del surgimiento de la teoría cuántica. En ese sentido vamos a hablar de mecánica clásica. Y hay otro fenómeno clásico que es muy importante, que es el de los campos, porque yo hablé recién de cuerpos materiales y bola de pool como el ejemplo paradigmático de un cuerpo material, pero también ustedes conocen que hay campos. Hoy saben que las telecomunicaciones se basan en la emisión de ondas electromagnéticas. Bueno, ¿qué son los campos? Todos ustedes jugaron algún día con un imán, acá tienen. El imán podría pensarse como una barrita metálica que de algún modo está orientada y genera un campo magnético. Muy probablemente algunos de ustedes hayan hecho un experimento que es poner sobre el imán un papel y ponerle limaduras de hierro. Cuando las sacudan un poco, estas limaduras se orientan y permiten vislumbrar cómo son las líneas de fuerza que genera el campo magnético y más o menos tienen un mapita del campo magnético. Bueno, otro aspecto de la mecánica clásica es que permitía calcular y permite
a partir de cómo son las características del imán, cómo van a ser estas líneas de fuerza. Esto también se puede predecir con mucha exactitud. Y después uno puede ir y medirlo y comprobar que es así. Y a tal punto, esta teoría permite dominar los fenómenos que hoy tenemos un magnífico sistema de telecomunicaciones que nos permite conectarnos con cualquier país del mundo en cuestión de segundos. Entonces, para resumir un poco, la gracia de la mecánica clásica es que permite describir las propiedades de los cuerpos materiales o los campos con mucha precisión. De un cuerpo material típicamente voy a dar propiedades como la posición, la velocidad en un instante del tiempo, la masa, la temperatura. Y de un campo, bueno, voy a decir en cada punto del espacio cuál es el valor del campo y cuál sería el valor de la fuerza que ese campo ejerce a una carga de prueba que yo coloque en las inmediaciones del espacio en esa región, ¿sí? Entonces, bueno, la mecánica clásica me da un conjunto de ecuaciones que permiten describir todos estos fenómenos en gran parte de forma unificada, con gran precisión, y puedo predecir las propiedades, en principio, las propiedades de estos entes en cada instante del tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no podemos predecir exactamente lo que va a pasar? Por ejemplo, si tiro un dado, el fenómeno es tan complejo, porque el dado, bueno, yo no sé bien, si tengo un dado en la mano, no sé bien cómo es la fuerza de interacción entre mi dedo pulgar y el dado cuando lo tiro. Entonces, como no controlo todas las variables que hay involucradas en las condiciones iniciales, no puedo predecir qué cara va a salir. Pero aún así, no es que se termina la ciencia, porque la ciencia, cuando no puede predecir, ¿qué hace? Da probabilidades. Nosotros podemos predecir las probabilidades del dado, podemos, si el dado no está sesgado, y es un dado que las caras están construidas homogéneamente, si todo está bien cuadradito y balanceado, la probabilidad de que salga una cara va a ser un sexto. Pero hay fenómenos que son muy complejos y ni siquiera podemos predecir las probabilidades. Por ejemplo, si tomamos un partido de fútbol del Mundial o tomamos el próximo Mundial, si es que va a haber el próximo Mundial por el tema de la pandemia, ¿podemos predecir quién va a salir campeón? ¿Podemos determinar de antemano si Argentina va a salir campeón del mundo o no? Esta pregunta parece tonta, pero en realidad es muy importante y es central para la ciencia, porque la ciencia lo que busca es no solo dar una explicación de los fenómenos, sino también poder predecir. Busca poder generar nuevos fenómenos y pretende tener un carácter predictivo, de forma tal de que su validez se asiente en su adecuación a la experiencia. Ahora, claro, en un partido de fútbol de antemano yo no puedo predecir quién va a ganar, salvo que el partido esté arreglado, pero asumiendo que no es así, hay tantas variables involucradas que no se puede predecir. Sin embargo, de acuerdo a la mecánica clásica, si la mecánica clásica describiera realmente el mundo y cómo se comporta la realidad en un sentido último, si yo pudiera determinar todas las condiciones iniciales del partido de fútbol, podría predecir cuál es su resultado, así como con el dado. En principio, un grupo de investigación podría estudiar cómo es el golpe del dedo contra el dado y cómo es el rozamiento con el aire, cómo es la masa del dado. Bueno, estudiar todas las variables involucradas de forma tal de poder predecir qué va a salir. Ojo, como les dije antes, a veces no podemos porque los fenómenos son muy complejos y hay tantas variables involucradas que solo podemos dar una descripción probabilística. Entonces, uno de los aspectos centrales de la mecánica clásica es el determinismo. Es que si yo pudiera determinar todas las condiciones iniciales que gobiernan o que definen un dominio de fenómenos, entonces voy a poder predecir todo el movimiento ulterior de este fenómeno con una precisión arbitraria, que va a depender de la precisión con la que yo sea capaz de determinar las condiciones iniciales.
Bueno, sigo, pero claro, como se imaginarán, la historia no termina acá, porque ¿qué ocurre cuando nos hacemos pequeños? Acá puse la película esta, malísima, Ant-Man, pero bueno, Ant-Man se hace pequeñito y se hace tan pequeñito que se va al mundo subatómico. Entonces, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del mundo atómico y subatómico, voy a tratar de darles una idea de las escalas involucradas. Esta es una foto mía con algunos integrantes del grupo de investigación y colegas. Nosotros los humanos medimos del orden del metro, ¿no? Yo mido 2 metros, bueno, un humano promedio de medir 1,70 m, algo así, 1,60 m. Esa es nuestra escala, la escala humana, la escala del metro. Pero si vemos un insecto, por ejemplo, esta hormiga, si ven en esta foto que tiene mucho detalle, es una foto bastante profesional, se ve que la hormiga tiene pelitos, la hormiga tiene 2 milímetros. 1 milímetro es la milésima parte de un metro. Ahora, ya para sacar una foto como esta, se imaginan que no se puede hacer con una cámara cualquiera. Si uno quiere ver con mucho detalle cómo es un insecto, necesita tener una tecnología apropiada. Bueno, estas fotos en general se toman con unas cámaras especiales que tienen macro especiales. Una buena foto de esto, una buena cámara de estas puede salir $2.000 tranquilamente o más. Con lo cual ya empiezan a ver que si queremos investigar las cosas pequeñas, es necesario apelar a dispositivos tecnológicos. No viene el acceso al mundo de lo pequeño, no está dado a simple vista, sino que hay que realizar trabajo, hay que realizar acciones. Y en muchos casos, estas acciones involucran perturbar al objeto que estamos observando, porque esta hormiga, para que se quede quietita, hay que matarla. Entonces, típicamente, interactuar con el mundo de lo pequeño involucra transformarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que es muy pequeño es susceptible es muy sensible a los cambios muchas veces, ¿no? Bueno, nos hacemos más chiquitos. Por ejemplo, 1 milímetro dijimos que era la milésima parte de un metro. Esta es una rotífera que puede medir entre 1/10 de milímetro y medio milímetro, es parte de lo que es el fitoplancton. Pero si ya nos hacemos muy chiquitos, este es un organismo ciliado, algunos son unicelulares, y ya pueden medir del orden de las decenas de micrómetros, ¿no? Pueden medir, un micrón es la millonésima parte de un metro, es 0,00001 metro. Lo tengo acá escrito. Ya, para ver esto hay que tener un microscopio. Me alcanza. Para que tenemos una presentación superpuesta. Sí. De Wendy Rojas. Fíjate si podés dejar de presentar tu pantalla. Bueno, no hacía falta irse, pero a grandes problemas, grandes soluciones, parece. Sí. Bueno, fíjate, Fede, si podés dejar de compartir y volver, porque acá me aparece tu pantalla. Sí, sí. Pero como un perfil más, digamos. Ahora vuelvo, ¿no? Espérenme un segundo. Bueno, ahí volví. Sí, sí. Bueno, les decía que ya cuando están en la escala del micrón tienen que usar microscopios. Esta es la escala, es una bacteria, puede medir 10 micrones, 5 micrones. El micrón es la millonésima parte de un metro. Recuerden que nosotros medimos 1 metro y pico, bueno, es agarrar 1 metro y dividirlo por 1.000.000 de veces, y ya ahí empiezan a tener estas criaturas. Y, por ejemplo, hoy se habla mucho de este bichito que nos está volviendo locos, que es el coronavirus. Acá tienen una foto de microscopía electrónica del coronavirus. Ya ver un virus es mucho más difícil que ver típicamente una bacteria. Un coronavirus puede tener del orden de 120 nanómetros. Atención, 1 nanómetro es la 1.000.000.000ésima parte de un metro. Es decir, agarran 1 metro, lo dividen en 1.000.000 y después lo dividen aún así 1.000 veces más. Entonces ese es un
ese es el tamaño, bueno, el coronavirus es 100 nanómetros, sería 10 a la menos 7. Digamos, una décima de micrón sería un coronavirus. Es una cosa muy chiquitita, acá tiene una célula humana infectada y le están saliendo los viriones del coronavirus, y acá también. Esto se hace con microscopía electrónica. No voy a entrar en detalles, pero estas técnicas de microscopía son cada vez más complejas. A medida que nos vamos cada vez más al mundo de lo pequeño, se hace cada vez más difícil y se requieren aparatos cada vez más sofisticados para ver la imagen. Bueno, y si nos seguimos haciendo pequeños, vamos a llegar al mundo de lo atómico, ¿no? Acá tienen una imagen atómica, ahora voy a tratar de explicar qué es esto, pero esto es como un cristal metálico, y esto ya es del dominio de los Armstrongs. Un Armstrong es la 10.000 milésima parte de un metro. Es decir, agarran un metro y lo dividen en 10.000 millones de veces. Entonces los átomos aparecen cuando nos vamos a distancias de la escala del Armstrong. Y la mayoría de los átomos van a medir entre 0,3 y 3 Armstrongs, más o menos. Pero para que se den una idea, ¿no?, del tamaño. ¿Cómo se toma esta imagen que les mostré? Bueno, la idea es que tienen una muestra, que podría ser un metal, típicamente, o sea, un material conductor, y lo barren a este metal con una especie de punta que termina en unos muy pocos átomos. La idea sería que termine en un átomo solo. Estos, los de azul, son los átomos del metal, y los que están en rojo son los átomos de la punta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acercan, si uno coloca una diferencia de voltaje entre la punta y la muestra metálica, se va a generar una corriente muy pequeñita, por efecto túnel, que es un efecto cuántico, no lo voy a explicar, pero ustedes me pueden creer, se genera una corriente, puede haber una diferencia de voltaje. Y cuando la punta se acerca a un átomo, es decir, a una especie de montañita, hay más corriente, y cuando se acerca al espacio intersticial entre los átomos, hay menos corriente. Entonces, de esa forma, uno tiene una idea, barriendo la punta sobre toda la muestra, puede tardar unas horas en hacer esto, puede tener una idea de cómo están distribuidos los átomos en la muestra, ¿sí? Los átomos, el modelo atómico que conocemos hoy, es decir, consideramos al átomo como una partícula compuesta, ¿no? Tiene protones y neutrones en el núcleo y tiene electrones orbitando de algún modo ahí. Entonces, con esta técnica uno puede sacar una imagen como esta. Ahora, si lo piensan un poco, esta no es una imagen. Esta es la reconstrucción que hacemos con la computadora de la información que sacamos barrenando la muestra con la punta metálica. ¿Se entiende? No es una imagen óptica, como sí lo sería, por ejemplo, volvamos, ¿no? Si vemos una hormiga, bueno, esta que está acá se puede ver a simple vista. Hacemos esfuerzo y algún detalle vemos. Si la cámara es muy buena, vamos a ver más, acá ponemos unos pelitos. Pero ya, si ven un zooplancton, no se va a ver a simple vista. Necesitan una muy buena lupa o un microscopio. Y si quieren ver átomos, tienen que hacer otra cosa. Ya no van a tener una imagen visual óptica de un átomo. Entonces, la primera observación que hago es que para ver un átomo hay que aplicar dispositivos tecnológicos. Tienen que ir a un laboratorio. En principio los átomos están en todos lados. Si se miran la mano, está hecha de átomos, en principio, ¿no? Pero si quieren ver átomos de a uno, tienen que hacer un experimento. Y estos experimentos en general son muy complejos. Por ahí un microscopio de estos ocupa una pieza entera, porque bueno, todo esto está acoplado a una electrónica, tiene que estar montado sobre una mesa que evite todo tipo de vibraciones del exterior, a veces hay que enfriar las muestras. Bueno, es toda una técnica en sí misma que puede llevar incluso meses calibrarlo, no es como una foto que sacan así nomás con el celular. Es una cosa bastante compleja. Acá tienen otras imágenes de átomos, acá tienen una imagen, pero de vuelta, esto no es una foto óptica, es una reconstrucción de lo que observamos indirectamente. Estos son, en una muestra metálica, átomos de hierro colocados uno al ladito del otro,
y de vuelta con microscopía electrónica, de microscopía túnel, se hace una imagen, una suerte de imagen o mapa de cómo está distribuida la carga eléctrica en la superficie del material. Bueno, entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Acá tienen otras imágenes muy lindas. Esta foto de acá, por ejemplo, tiene 70 Armstrongs más o menos de diámetro, el círculo este, para que se den una idea del tamaño, ¿no? Recuerden que un átomo un Armstrong era la 10.000 millonésima parte de un metro. Si agarran un metro y lo parten en 10.000 millones. Acá pongo un dibujito que es una cosa tonta que sacó. Estos son átomos, ¿ven? Y están magnificados 100 millones de veces. Bueno, resulta que los tipos lo que lograron hacer es, los colocan en la superficie del material y después los van cambiando de lugar y hacen un dibujito. Esperen que, perdón, se me adelantó. Hacen un dibujito, no se los pongo porque es aburrido, pero los pueden manipular de a uno, ¿se entiende? Ahora todo esto que se hace ahora, o más o menos desde hace unas décadas, esta tecnología, son años y años de esfuerzo en el laboratorio, no es una cosa que puedan hacer en el jardín de su casa, es algo bastante complejo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? Las leyes que gobiernan el comportamiento de los átomos, ¿serán las mismas leyes que gobiernan el comportamiento de las bolas de pool? Y podemos pensar a los átomos como simples pelotas de pool pequeñitas, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿qué es un átomo? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es un protón? Esas son las primeras preguntas que se hicieron los investigadores, ¿no? Y empezaron a estudiar las propiedades de los átomos. Entonces ahora, después de haberles dado una idea de dónde estamos y por qué uno esperaría que las leyes fueran potencialmente distintas, ¿por qué pensaríamos que podrían ser distintas las leyes que gobiernan a los átomos? Y bueno, porque estamos en una escala, estamos trabajando a una escala de tamaños y de energías que es muy lejana a la escala humana. Entonces resulta ser que las propiedades que tienen los átomos son efectivamente muy distintas a las que tienen los objetos de nuestra vida cotidiana, tales como las bolas de pool, el celular y tantas otras cosas con las cuales interactuamos. Bueno, entonces ahora voy a saltar un poco a la teoría cuántica en sí misma, ¿no? Voy a tratar de dar una idea de cuáles son estas leyes. Obviamente, en una charla tan corta y sin hacer matemática, no puedo explicar estas leyes. Necesitaríamos un curso entero. Pero voy a tratar de dar una idea de lo que pasa. Una forma muy interesante de ver lo que pasa es pensar que tenemos una fuente que tira electrones, sean lo que estos sean, ¿no? Los electrones son los responsables de la corriente eléctrica, ¿no? Ustedes tienen corriente eléctrica, bueno, se mueven cargas, cargas negativas. Entonces, estos electrones serían los responsables de que haya una corriente. Pero bueno, resulta que los electrones se pueden manipular, entonces imaginen, esto es un experimento imaginario, imaginen que tiramos a los electrones como si fueran pelotas, al menos pretendiendo que son pelotas, y los intentamos hacer pasar por una doble rendija. Entonces esto es como una especie de pared que tiene dos agujeros, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y después colocamos una pantalla al final que colecta dónde van cayendo los electrones que van atravesando la doble rendija. Los que logran pasar, algunos no podrán pasar y rebotarán, ¿sí? Esa es la idea del experimento. Y estudiando lo que pasa en la rendija final, en la pantalla final, vamos a tratar de dar una idea de las propiedades que tienen los electrones. Entonces, lo ideal sería poder tirar electrones de aula. Antes de continuar, quiero mencionarles o recordarles, seguro que ustedes esto ya lo vieron, pero bueno, por las dudas se lo digo de vuelta, para refrescarlo. Cuando ustedes tiran una piedra a un estanque que está calmo, bueno, van a ver una serie de anillos concéntricos, esas serían como ondas de agua, y bueno, por ahí lo que no están tan familiarizados es qué pasa si en vez de tener solo una piedra, tiramos dos piedras, ¿no? O si está
una persona chapoteando en un lado y otra en otro, una generando anillos concéntricos y la otra también. Bueno, en algún momento esos anillos se van a superponer. ¿Qué pasa cuando los anillos se superponen? Bueno, pasa esto esta es una foto real de agua, acá los experimentadores en un agua tranquila perturban en este puntito negro de abajo y también en este punto de arriba y hacen que los anillos concéntricos generados por uno y por otro se superpongan. Cuando se superponen, uno tiene este patrón. Ven acá, por ejemplo, en este cono de acá, ustedes pueden ver que las olas son pronunciadas, tienen pico, valle, ¿no? De ola. Si estuvieran surfeando, podrían ir, ¿no? Por acá. Pero acá, en estas regiones, es como que las olas se anulan. Y ese es un fenómeno que se conoce como interferencia. Tiene una explicación matemática. Acá tiene un experimento similar, con una punta, perturban el agua en un lado y con otra punta en otro lado, y bueno, ven este patrón, donde hay áreas donde la perturbación del agua es casi nula, y hay áreas donde hay mucha perturbación. Entonces, eso se explica así. En las áreas donde hay mucha perturbación es porque se hizo interferencia constructiva. Cuando vienen los anillos concéntricos de un lado y se juntan con los del otro, y cuando los piquitos de una onda coinciden con los piquitos de la otra, y los valles de una con los valles de otra, el efecto se refuerza. Los picos se vuelven más pronunciados y los valles se vuelven más hondos. Entonces ahí hay más intensidad de vibración en el agua. Pero cuando estos picos de una y valles de una onda están desfasados, es decir, cuando no coinciden, y estamos en una región del agua donde el pico de una coincide con el valle de la otra, ahí como que se cancelan, porque uno empuja para arriba y el otro empuja para abajo, y el agua en ese lugar se queda quietita. Al primer efecto lo llamamos interferencia constructiva y al segundo lo llamamos interferencia destructiva. Y lo que están viendo acá es exactamente eso. Donde hay ondas pronunciadas hay interferencia constructiva y donde no hay ondas pronunciadas hay interferencia destructiva. Bueno, algo similar pasa con el sonido. Si ustedes, por ejemplo, hacen vibrar dos diapasones al mismo tiempo, se genera un efecto de batido, por ejemplo. Seguro que lo habrán hecho el experimento en un laboratorio, y si no, créanme, pasa. En vez de escuchar el tono agudo, escuchan como una vibración. Bueno, eso también tiene que ver con cómo se combinan las ondas cuando se superponen. Entonces, los físicos conocían estos fenómenos de interferencia de ondas y de repente, en algún momento, ya del siglo XIX, se dieron cuenta de que se podía proponer que la luz era una onda, la misma luz. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen pasar luz por una doble rendija, al igual que decíamos con los electrones, se hacen pasar luz y las condiciones de la rendija y de la luz son adecuadas, también van a ver lo que se conoce como un patrón de interferencia. En la pantalla final van a ver, en vez de la sombra de las dos rendijas, si la luz fuera solo luz y pelotas, tendrían que ver la luz que pasó por una rendija y la luz que pasó por otra. Pero no ven solo eso, ven una serie de ranuras que tienen que ver con que efectivamente estos fenómenos de la luz se pueden explicar apelando a el hecho de que la luz es una onda. ¿Sí? Eso es. Entonces hay una teoría que dice que la luz es una onda, y cuando hablamos de ondas electromagnéticas para telecomunicaciones, por ejemplo, bueno, estamos haciendo uso de la teoría electromagnética de la luz, que era parte de la mecánica clásica. Entonces, bueno, volviendo, ¿no?, a los electrones. Acá les pongo de vuelta la luz, ¿no? Te estiran la onda plana de luz. Entonces, en una rendija tienen una fuente de ondas circulares y en la otra también. Cuando superponen esto, tienen un fenómeno de interferencia que pueden colectar en la pantalla final, ¿sí? Esto era conocido por los físicos clásicos. Entonces, volviendo a los electrones, surge la pregunta: cuando hacemos pasar a los electrones por la doble rendija, ¿se comportarán como ondas o como partículas? Bueno, lo que termina pasando es desconcertante, porque si fueran ondas tendríamos que ver simplemente el patrón de interferencia, pero resulta que los electrones se pueden tirar de a uno.
Si fueran simples partículas como pelotas de pool, bueno, tendría que pasar que los que pasan por la rendija de arriba se van acumulando en lo que sería la sombra de la rendija de arriba, lo voy detectando acá, y los que pasan por la de abajo en la sombra de lo que sería la de abajo, ¿no? Y si fueran ondas, tendríamos que ver un patrón de interferencia. Lo que se ve es desconcertante, ¿por qué? Porque miren, van tirando, esto es lo que se vería, ¿no?, en un experimento figurado, en la pantalla final, ¿no? Van tirando los electrones de a uno y van pegando de a uno, más o menos se van distribuyendo. Un aspecto importante es que no se puede predecir dónde los electrones van a ser detectados, es decir, la teoría cuántica no me permite predecir a dónde exactamente van a caer, pero cuando voy tirando miles y miles y miles, se va formando un patrón. Y el patrón tiene pinta de ondas, porque acá tienen la franja brillante, quiere decir que cayeron muchos electrones. Y en esta franja, que es más oscura, quiere decir que cayeron menos. Es decir, acá caen con menos probabilidad que acá. Donde está brillante, caen con más probabilidad, y donde está oscuro, caen con menor probabilidad. Lo que se dieron cuenta los investigadores es que esto tiene la pinta de un patrón de interferencia. Entonces los electrones van cayendo, van siendo detectados de a uno, electrones o otras partículas, ¿no? En principio este experimento se puede hacer con otras partículas subatómicas, incluso con átomos. Los detalles son complejos, yo lo estoy idealizando un poco al experimento, pero el fenómeno ocurre. La cuestión es que van cayendo de a uno como si fueran corpúsculos, es decir, presentan un aspecto corpuscular, pero al mismo tiempo su patrón de interferencia asemeja al patrón de interferencia de ondas. Es decir, la probabilidad con la que van cayendo en la pantalla final tiene la forma de un patrón de interferencia de ondas. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿serán pelotas o serán ondas? Voy a seguir sobre esto. Fíjense, acá tienen una onda, ¿no?, circular. Y voy a meter la rendija. Cuando meto la rendija, cada agujero de la rendija es una fuente de ondas circulares, que estas se superponen, y se va generando el patrón de interferencia. Acá estaría poniendo la pantalla final, ¿no? Esto es si fueran ondas. Si hubiera un medio vibrante como el agua o el sonido y fueran ondas, pasaría eso. Pero no, ¿qué pasa con los electrones? Vamos a verlo, este video lo hicieron unos artistas. Entonces lo que tienen es la pantalla final, la doble rendija, y van tirando los electrones de a uno. Si fueran pelotas, algunos caen a la izquierda y otros a la derecha, y bueno, cuando pasa el tiempo tengo como un quilombito ahí, pero que refleja lo que pasó por la izquierda y lo que pasó por la derecha, ¿no? Si fueran ondas, acá van a tener algo parecido al video que les puse antes. Si fueran ondas como luz o ondas de agua, verían en la pantalla final una serie de franjas brillantes y oscuras. Bueno, acá el artista quiso representar lo que pasa con los electrones, ¿no? Lo que ven es efectivamente esto, los electrones van pasando por las rendijas de algún modo, pero son detectados de a uno. Y cuando tiran muchos, tiran uno, tiran otro, y así. Cuando van tirando muchos, se va generando un patrón y se van distribuyendo, pero van a observar una serie de franjas brillantes y oscuras que dan a pensar que hay un fenómeno de interferencia dando vueltas. Entonces ahí, en este experimento, por cómo está concebido, las partículas subatómicas estarían dando lugar a un fenómeno de interferencia. Pero ¿qué pasa si ahora ustedes quisieran ver por qué agujero pasa cada partícula, ¿no? Porque si volvemos un poquito para atrás, como algunos caen acá y acá, uno no puede saber si ve este patrón dado un electrón de qué rendija vino. Por ejemplo, este que está acá, ¿de qué rendija vino? ¿De esta o de esta? Yo quisiera saber de qué rendija vino. Entonces, en este experimento yo no mido por qué rendija pasó el electrón. Pero supongamos que ahora hacemos otro experimento que es antagónico y trato de mirar por qué rendija pasó cada electrón. Si trato de mirar, bueno,
los electrones se van a ir detectando en la pantalla final, pero el patrón de interferencia se va a destruir. Es decir, que si intento detectar por qué rendija pasó, si por la izquierda o por la derecha, no voy a ver patrón de interferencia al final. Esto es desconcertante, porque quiere decir que si seté el experimento de una manera, voy a ver el aspecto ondulatorio. Y si seteo el experimento de otra manera, voy a ver el aspecto corpuscular, como si fueran partículas. Entonces, de vuelta, ¿qué son? ¿Pelotas, como pelotas de pool, o ondas? ¿O serán otra cosa distinta, que responde distinto al experimento que le estoy haciendo? Entonces, volviendo, ¿no? Volviendo a esto. Una característica principal de la cuántica es que yo no voy a poder predecir dónde pega en la pantalla cada electrón individual, pero sí voy a poder predecir la probabilidad con la que estos se van a distribuir en la pantalla, tanto para este experimento, en donde no observo por dónde pasaron, como para este experimento. En los dos experimentos, la mecánica cuántica me dice, como hacíamos al lado, me da las probabilidades de lo que va a ocurrir, ¿sí? Y la otra cosa que es importante es que aquí aparecen dos experimentos que son complementarios, porque hay un experimento que consiste en observar por qué agujero pasó, y hay otro experimento que consiste en no observar por qué agujero pasó. Esos dos experimentos no se pueden hacer al mismo tiempo, porque o observo o no observo, o coloco un detector en cada rendija para ver por cuál pasó, o no lo coloco. Ahora bien, esos dos experimentos complementarios son necesarios para describir completamente al estado del sistema cuántico, porque yo voy a necesitar describir todos los fenómenos involucrados. Y esto, bueno, ahí empieza, ¿no? Voy a tratar de dar con un poco más de detalle cuál es la estructura matemática de esta teoría, porque lo que termina pasando es eso. Probablemente hayan oído hablar del gato de Schrödinger. Yo voy a tratar de hablar de otra manera del gato de Schrödinger, de forma tal de que no se muera. En el experimento de Schrödinger, el gato está medio vivo, medio muerto. No está ni vivo ni muerto, está como en una suerte de estado intermedio, en el cual no está ni vivo ni muerto. Pero la idea es esta. Ustedes, como son un colegio técnico, entiendo, ¿no? Saben lo que es un estado o de un instituto técnico, no saben lo que es un espacio vectorial. Este símbolo que puse acá con un gato vivo sería un vector. Imaginen en R2, ¿no? Un vector, el del eje X. Y este es otro vector ortogonal. Pónganle el vector del eje Y. Entonces me genero una combinación lineal de estos vectores. Multiplico al primer vector por 1 sobre raíz de 2 y al segundo por 1 sobre raíz de 2, eso me da un nuevo vector. Entonces, esto define al estado cuántico de un sistema que está en lo que se conoce como un estado de superposición. Y este artilugio matemático, usando las leyes de la teoría cuántica, me permite calcular, utilizando este numerito que aparece acá, la probabilidad de detectar al gato vivo y la probabilidad de detectar al gato muerto, ¿sí? Voy a tratar de poner un ejemplo alternativo al del gato de Schrödinger. Esta sería como la matemática del asunto. Y lo que les quería decir es que cuando los sistemas cuánticos están en estos estados de superposición, el resultado final del experimento lo voy a poder predecir, pero con una cierta probabilidad. No puedo decir exactamente lo que va a pasar. Sé que van a haber varias opciones, pero no puedo decir cuál va a ocurrir en cada tirada individual del experimento. Solo puedo decir, y eso es lo que permite predecir la mecánica cuántica, solo puedo predecir las probabilidades con las que va a ocurrir cada evento a futuro. Ahora, como les dije antes, cuando uno describe probabilidades, no es que se termina la ciencia, justamente empieza otra ciencia, empieza la ciencia de la probabilidad. En mecánica clásica decíamos que el objetivo era describir exactamente lo que iba a pasar, tratar de predecir cómo iba a ser el movimiento de los cuerpos. Acá no, lo que predigo es no qué va a pasar exactamente, sino con qué probabilidad va a pasar qué cosa. Y eso abre la puerta a otra descripción de los fenómenos, que es la descripción probabilística. Para explicar qué es un estado de superposición, imaginen que tengo un gato. Siempre pongo este ejemplo del gato de una amiga que
que es un gato raro, porque a veces uno va, lo acaricia y el gato responde bien, ronronea y se deja acariciar, pero uno va al otro día y lo toca y el gato ataca con una furia letal. Un día la mordió a mi novia y le dejó una marca terrible. Entonces uno no sabe cómo va a reaccionar el gato. Entonces, claro, el gato, la pregunta sería, antes de ir a medir al gato, ¿el gato está enojado, va a morder o va a ronronear? ¿Va a responder bien o va a responder de forma negativa a la caricia? Bueno, la idea es que si el gato fuera un sistema cuántico, no estaría ni enojado ni contento. El gato estaría en un estado de superposición y cuando yo voy y mido, es decir, cuando voy efectivamente interactúo con el gato, se dispara un proceso que podría ser que ataque o que ronronee. Y eso lo va a hacer con una cierta probabilidad. Si volvemos al experimento este de la doble rendija, déjenme poner el videito, fíjense, cuando los electrones atraviesan la rendija, la doble rendija, cada electrón singular, de acuerdo a la interpretación estándar, ¿no?, del formalismo cuántico, obviamente hay muchas interpretaciones distintas, pero la formulación estándar diría que el electrón que atraviesa la primera rendija, es decir, la primera pared, ¿no?, que tiene la doble rendija, sale en un estado de superposición. Está en un estado en que está 1 sobre raíz de 2 por rendija de la izquierda más 1 sobre raíz de 2 por rendija de la derecha. Es decir, gato vivo más gato muerto. Y cuando impacte en la pantalla, va a impactar con una cierta probabilidad que la mecánica cuántica permite calcular. Esa es más o menos la idea, lo estoy tratando de decir de forma intuitiva. Entonces, cuando está así, está en un estado de superposición y vemos los fenómenos de interferencia. En cambio, cuando ponemos un aparato de medición para determinar efectivamente por qué rendija pasó, destruimos la superposición y es otro estado, otra descripción donde se comporta como pelota. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Los sistemas cuánticos pueden estar en estados de superposición y cuando voy y mido, se dispara un proceso con una cierta probabilidad. Yo puse un medio y un medio de la probabilidad, digo 50 y 50, pero podría ser 70-30, o 80-20, o 20-80. Bueno, se pueden preparar distintos estados probabilísticos y la mecánica cuántica permite describir todas esas situaciones, ¿no? Bueno, entonces, antes de seguir, la diferencia principal entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica es que las predicciones de la mecánica cuántica son de carácter probabilístico, ¿sí? Y por otro lado, los sistemas cuánticos se pueden preparar en estados de superposición de forma tal de que haya varias posibilidades como resultado de un experimento y que cada posibilidad ocurra con una cierta probabilidad que me predice la mecánica cuántica. Y la otra característica fundamental es que hay experimentos que son complementarios. En el experimento de la doble rendija, si elijo medir por dónde pasa, no voy a ver el aspecto ondulatorio. Si elijo ver el aspecto ondulatorio, no voy a poder determinar por dónde pasa. Eso está vinculado al principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no podemos hacer un experimento en el cual tengamos bien definida la posición con mucha precisión. Si tenemos eso, vamos a tener mucha dispersión en la velocidad y viceversa. Si tenemos poca dispersión en la velocidad, vamos a tener mucha dispersión en la posición. Entonces, una conclusión por ahí de esos fenómenos o de esa fenomenología es que no podemos determinar con absoluta precisión al mismo tiempo la posición y la velocidad de un átomo o de una partícula subatómica. Eso sería lo que de algún modo nos está describiendo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y está vinculado a esto, al hecho de que hay experimentos que son complementarios. Si elijo hacer uno, el de la posición, ya no puedo hacer al mismo tiempo el de la velocidad y viceversa. Eso lo vimos con la doble rendija, ¿no? Y ya para entrar al tramo final de la charla, quería hablar un poco de las aplicaciones de la teoría cuántica. Y bueno, les quería comentar que
hoy hay una carrera importante para fabricar computadoras cuánticas. Voy a tratar de dar una idea de qué significa eso y comentar un poco qué es lo que se está haciendo en esa dirección. Ahí tiene un ejemplo de un chip cuántico. Bueno, pero primero, de vuelta, hay que entender un poco qué es una computadora clásica, ¿no? Más o menos la idea. ¿Qué será una computadora clásica? Bueno, lo que estamos usando nosotros para comunicarnos ahora son computadoras, ¿no? Yo estoy con mi computadora, ustedes están con los celulares, y los celulares y las computadoras, las laptops, son computadoras que lo que hacen es procesar información. Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan una foto con el celular, esa foto se almacena en lo que se conoce como bits, son como las unidades fundamentales de información, que típicamente se expresan como cadenas de ceros y unos. Y bueno, entonces si tienen una cierta corriente, dicen 1, y si no tienen corriente, tienen 0, o está grabado en una cinta magnética. Bueno, depende de la arquitectura completa de la computadora. Pero cuando agarran una foto, por ejemplo, que en términos físicos o informacionales estaría descrita por un dispositivo electrónico que almacena ceros y unos, lo que hacen es transformar esos ceros y unos. Es decir, hacen operaciones aritméticas, operaciones lógicas sobre esa información y la transforman cuando editan una foto, por ejemplo. O cuando la transmiten. Bueno, las computadoras clásicas lo que hacen es instrumentar compuertas lógicas. Por ejemplo, esta es la compuerta de Low. Acá tienen, si la corriente de entrada es 0, 0, la salida va a ser 0. Si es 0, 1, va a ser 1. Si es 1, 0, va a ser 1. Y si es 1, 1, va a ser 1. Esta es una función booleana, la más fácil de todas. El O, el I es muy similar, la copia es muy similar, el no. Si entra 1, sale 0. Es decir, si es verdadero, sale falso. Y si entra falso, sale verdadero. Esta niega todo. Entonces, la idea de la computadora clásica es que ustedes tienen en el chip, o en el CPU de la computadora, van a tener un dispositivo electrónico que instrumenta estas operaciones lógicas. No son exactamente estas, o estar la compuerta, sino depende de la arquitectura de la computadora. Pero la idea es que almacenan la información en términos de bits y después procesan esa información utilizando un dispositivo electrónico, es decir, transforman esa información para hacer los cálculos que ustedes quieren. Por esos cálculos pueden ser desde sumar, multiplicar, hasta editar una foto. En el fondo, lo que hace la computadora es básicamente sumar y multiplicar. Eso es esencialmente lo que hace, pero lo hace de una forma brutal, porque estas compuertas lógicas se instrumentan con transistores. Esto es un transistor, lo compran en la ferretería. Obviamente los que están en las computadoras de hoy no son así. Si abren una computadora, luce de esta manera, donde tiene una cosa que es un chip, y el chip involucra, bueno, una cantidad muy grande de transistores. ¿Cuán grande? Bueno, es asombroso porque este es un chip de Intel y tiene 22 nanómetros. Recuerden que acá tiene una foto, ¿no?, de la arquitectura de lo que serían los transistores, cada uno de los transistores o de las compuertas lógicas de un CPU de una computadora de hoy. Hoy, bueno, hay algunos que son 14 nanómetros, otros que llegan a ser de 7 nanómetros. Recuerden, un coronavirus medía 120 nanómetros, es decir, 120 por la 10.000 millonésima parte de un metro. Hoy, los transistores que conforman las compuertas de las computadoras clásicas están del orden de las decenas de nanómetros, o del orden de los nanómetros. Entonces, en el CPU de su celular, por ahí caben 1.000 millones de estos operadores lógicos que componen ese circuito, ese dispositivo electrónico. Entonces, con esa innumerable cantidad, ustedes pueden hacer todas las maravillas que puede hacer una computadora. Esa es la idea. Ahora bien, fíjense una cosa, ya estamos del orden de los nanómetros, estamos cerca de la escala atómica. Si se dan maña, hay una cosa que se llama, la pueden buscar por internet, la ley de Moore. Acá tiene un ejemplo de cómo van, a medida que pasan los años, aumentando la cantidad de transistores, el número de transistores que hay por chip en una computadora. Qué sé yo, tienen el Pentium Pro, Pentium Pro, Pentium 1, Pentium 3, después tienen los Intel Core, los
hasta bit 7, bueno, qué sé yo. Yo no me conozco todas las arquitecturas, es todo un campo de investigación muy complejo, pero la idea es que el número de transistores por chip va aumentando, y esto se puede hacer porque se achican y se achican. Y hoy están en el orden de los nanómetros, es decir, la 10.000 millonésima parte de un metro. La 1.000 millonésima parte de un metro. Me equivoqué antes cuando lo dije. Es decir, 10 a la menos 9, más o menos. Y la idea es que los átomos ya empiezan a hacer sus efectos cuando están en la 10.000 millonésima parte del metro, en el nanómetro. Entonces, se imaginan que si las cosas se siguen haciendo cada vez más chiquitas, bueno, vamos a llegar a escala atómica. Al principio los investigadores pensaron que cuando lleguemos a la escala atómica, todas estas propiedades peculiares de los sistemas cuánticos iban a ser un problema para las computadoras, pero otros investigadores rápidamente se dieron cuenta de que no, de que justamente estas propiedades raras que tienen los sistemas cuánticos podrían ser utilizadas para realizar ciertas tareas que a las computadoras clásicas les tarda mucho tiempo, realizarlas mucho más rápido. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué se achican las computadoras y por qué hay tanta demanda de potencia de cómputo? Bueno, algunos autores hablan directamente de que vivimos en la era de la información. Ahí puse una foto de unos niñitos mirando el celular. Es muy común ir a las reuniones y ver a la gente que no habla entre sí, pero está mirando el celular. Acá esta es una foto de un super servidor, está Google ahí chupando datos por todo el mundo y acumulándolos. Pasa que la información se ha vuelto una palanca clave de la economía mundial, de la economía y de la política mundial, y es un negocio millonario. Hay una fuerte demanda por desarrollar dispositivos cada vez más poderosos que permitan almacenar, procesar y transmitir información de forma cada vez más eficiente. Esto es así porque el procesamiento de información ya forma parte de la infraestructura económica mundial. Y ya sea para hacer transacciones comerciales, como por ejemplo comprar y vender acciones, hoy se hacen de forma automatizada. Algunas de estas transacciones las hacen robots que operan de forma automática, y se necesita que eso sea muy rápido. Y además, no es solo eso, como se administran grandes volúmenes de información, es muy difícil procesarla, porque la cantidad de datos que se puede acumular en un servidor es muy, muy grande. Y buscar algo ahí, o organizar esa información, o detectar algún patrón de comportamiento en semejante volumen de datos, es una tarea, tanto teórico como técnica, muy compleja, que mantiene entretenidos a científicos de distintas disciplinas, de la física, de la ciencia de la computación, matemáticos, gente que trabaja en estadística, bueno, un montón de gente trabajando en común para tratar de administrar de esos datos. ¿Por qué? Bueno, porque quien maneja la información lleva ventaja en la política, en la economía, en la guerra. Por ejemplo, algunos investigadores probaron que si se pudieran desarrollar efectivamente computadoras cuánticas, ciertos protocolos de encriptación se podrían quebrar en cuestión de minutos o segundos. Entonces eso llevaría a tener que cambiar muchos protocolos de seguridad informática y de seguridad militar, porque imagínense que en el Pentágono, cuando se comunican, tienen redes que son internas y las distintas agencias de inteligencia están tratando de chupar información, ¿no? También, bueno, hay casos de competencia comercial, pero la idea es que hay una demanda y una necesidad muy grande de saber si es posible construir computadoras cuánticas o no. Entonces se invierten miles de millones de dólares en ver si se pueden construir computadoras cuánticas o no. Hay una carrera internacional en la que está involucrada China, Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, la mayoría de los países tienen, Argentina también tiene equipos de investigación que trabajan en esto. Y también hay compañías, Google, Microsoft, IBM, están tratando de desarrollar computadoras cuánticas. Entonces, trato de dar un poco la idea. Antes en la computadora clásica tenían el bit, ¿no? Que era la unidad básica de la información. Ahora la unidad de información
va a estar almacenada en el quantum bit, que sería como una especie de gato de Schrödinger, como les mostré antes, que tiene dos estados. No solo tiene dos estados, digo, gato enojado y gato contento, sino que ahora puede también construir estados de superposición, como les demostré antes, ¿no? Un estado probabilístico que por ahí mitad y mitad sale enojado, digamos, mitad con una probabilidad sale 0 y con otra 1. Puede ser 50-50, puede ser 90-10, 85-15, bueno, depende del estado que se prepare. Pero antes la computadora clásica almacenaba la información en bits, que solo podían ser 0 o 1, y ahora tienen 0 y 1, y además todos los estados posibles de superposición. Y entonces, por ejemplo, si tienen un bit, tienen esto, ¿no? 1 y 0. Si tienen 3 bits en la computadora clásica, tendrían todas estas posibilidades, 000, 001, 010 y así. Son 8. La computadora cuántica lo que podría hacer es generar un estado que es superposición de todos estos 8 estados. Entonces, de algún modo, en un mismo estado ustedes tendrían todas las posibilidades. Así como la computadora clásica tenía sus compuertas lógicas, las computadoras cuánticas tienen también sus compuertas, por ejemplo, las compuertas de Pauli, la compuerta de Hadamard, son matrices que operan en un espacio vectorial. Yo les dije antes que los estados cuánticos eran vectores. Y bueno, esa es la idea. Y hoy se están efectivamente construyendo computadoras cuánticas. Búsquenlo por internet, las fotos son muy lindas, los videos, porque todo esto se propagandiza con mucha pompa. Por ahí el chip es muy chiquitito y mide 1 milímetro y está acá abajo, pero está acoplado a una electrónica terrible y tiene que ser enfriado a una temperatura muy, muy, muy baja. Hay distintas arquitecturas de computadora cuántica. Por ahora, en principio, funcionan, pero no se sabe si se pueden hacer lo suficientemente grandes como para que hagan todas las tareas que queremos que realicen. Eso es un área de investigación muy álgida, como les dije antes. Y acá tienen un ejemplo de cómo sería operar una computadora cuántica. Acá tienen 8 átomos o iones, supónganse, atrapados en una trampa electromagnética. Entonces lo que uno hace es prepararlos en un cierto estado y después, con láseres, ir cambiando el estado global del sistema. Entonces, con estos láseres uno transforma la información cuántica. Así como antes teníamos una cadena de ceros y unos y le aplicábamos la circuitería de la computadora clásica y hacíamos las operaciones aritméticas, ahora transformamos el estado cuántico operando con compuertas lógicas cuánticas. Bueno, si esto se hace, efectivamente, si se puede hacer y si se pueden escalar estas computadoras cuánticas, va a ser una gran revolución tecnológica porque va a tener impacto en el desarrollo de materiales, en el modelado de macromoléculas biológicas, va a tener un impacto médico, por supuesto, en ese sentido, y también va a tener un impacto en la teoría de la información, porque la capacidad de resolver ciertos problemas de búsqueda o de, incluso, bueno, hoy se habla de redes neuronales cuánticas, ¿no? La idea es que la computación cuántica potenciaría nuestras capacidades de cómputo, dando lugar a una nueva revolución tecnológica, que tendría un impacto social muy grande. Bueno, con esto termino, porque me parece que ya hablé bastante. Si les interesan este tipo de charlas, este es nuestro contacto, ahí tienen la página web y este es mi mail, y también nos pueden, bueno, seguir por Facebook. Así que, bueno, les agradezco por haberme escuchado y no sé cómo se manejan ustedes ahora, si hacen preguntas o yo dejo de compartir y en todo caso volveré a compartir después. Yo quiero hacer una pregunta y después colocar de nuevo el contacto, que no llega a sacarle la foto. Dale. Pero te quería hacer una pregunta. Sí. Si esto tiene relación con la nanotecnología, porque nanotecnología es algo relativamente contemporáneo, ¿no? Comparado por lo menos a la física cuántica. Claro, sí. Es todo parte del mismo combo, ¿no? Porque, ¿para qué? Voy a compartir de vuelta, así vemos bien el contacto. Acá.
Pongo la página de Facebook y ahí si quieren nos escriben ahí y nosotros levantamos por el chat los mensajes y listo. ¿Está bien? Listo. Así nomás, lo buscan Cuántica para Todos y mi contacto es este, ¿no? Yo soy Federico, es mi mail. Bueno, sí, está efectivamente vinculado a la nanotecnología, pero hay que separarlo un poco, ¿no? Porque la nanotecnología es una cosa en principio más amplia, porque nanotecnología significa generar dispositivos tecnológicos en la escala nanoscópica. Recordemos que era un nanómetro, bueno, 10 a la menos 9 metros, es decir, la 1000.000.000ª parte de un metro. Recordemos que un coronavirus medía 100 nanómetros, ¿no? Entonces, un dispositivo nanométrico sería algo que más o menos tiene el tamaño de un virus, o podría entrar en un virus en principio, ¿se entiende? Sí. Entonces ya ahí, cuando uno empieza a manipular a la materia a esa escala, empiezan efectivamente a manifestarse los efectos cuánticos, ¿sí? Ahora, atención, la escala del átomo es la escala de el Armstrong. El Armstrong es la 10ª parte de un nanómetro. Atenti, porque si te fijas acá, déjame volver. Esto está buenísimo, ¿no? Ver cómo se fabrican es todo un mundo extremadamente complejo, de cómo se hacen los transistores de los CPUs contemporáneos, ¿no? Y de las placas de video. Esto ya está en la escala nanométrica. Esto tiene, por ejemplo, el que te estoy mostrando acá, tiene 22 nanómetros. Sí. ¿Sí? Y esta foto se saca con un microscopio electrónico. Y la joda es que todavía, a la escala de las decenas de nanómetros, no vas a ver los efectos cuánticos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque ya a esa escala y a las temperaturas en las que se manejan, es difícil mantener la coherencia cuántica de forma tal que puedas ver los estados de superposición, o al menos los efectos de los estados de superposición, ¿sí? Uno de los grandes problemas de las computadoras cuánticas es que los sistemas atómicos y subatómicos son muy sensibles a la influencia del entorno. Entonces, vos tenés que generar vacío todo lo que puedas y te conviene enfriarlo todo lo que puedas, pero a la escala de los milikelvin, ¿se entiende? El mecanismo de enfriado ya es un problema en sí mismo, porque cualquier vibración, fluctuación térmica, te caga la coherencia cuántica que da lugar al principio de superposición, ¿no? Entonces la escala nanométrica, en principio, empieza ya a bordear lo cuántico, pero no es lo cuántico propiamente dicho. La idea de la computadora cuántica es que estás en la escala atómica, es decir, en la escala de los Armstrong. Ahora, que es 10 veces, digamos, un dispositivo nanométrico va a tener 100 nanómetros, 10 nanómetros, 1 nanómetro, qué sé yo, ya es una cosa muy chiquita. Acá estás hablando de algo que puede tener medio nanómetro de tamaño. Entonces ahí casi imposible pensar que haya relación entre ambos o se crucen en algún punto. No, es que se cruzan efectivamente. Mirá, te lo voy a decir así. El estudio de la frontera entre el límite, entre lo cuántico y lo clásico, es un problema abierto. Todavía se sigue investigando sobre eso. Y sigue habiendo debate. Por supuesto se saben muchas cosas. Se sabe mucho. Se ha avanzado mucho, pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto un fenómeno biológico, por ejemplo un virus, manifiesta efectos cuánticos? Bueno, yo te respondería que no. Si bien está el virus, muchas componentes del virus tienen componentes activas, ¿no? Están en la escala de los nanómetros, por ejemplo, la proteína que utiliza para adherirse a la célula. La idea es que, debido a las fluctuaciones térmicas y el ruido que hay en el ambiente, los efectos cuánticos de superposición no se manifiestan a esa escala. ¿Se entiende? Sí, sí. Sin embargo, bueno, hay toda una carrera, hay un campo de investigación que consiste en
juntar sistemas cuánticos y agrandar la cantidad de componentes. En vez de poner un átomo, en vez de poner 8 átomos, ponés 1000, ponele. Bueno, ¿hasta qué punto podés hacer que metés 1000 átomos juntos y aún así puedan manifestar efectos cuánticos? Bueno, eso se ha hecho. Se ha hecho y se hace, pero es justamente el gran desafío de las computadoras cuánticas, porque yo te puse acá, pará. Pero es que la computadora que vos tenés en el bolsillo, es decir, el celular ya está en la escala de los nanómetros. Y no es cuántica, ese es el punto. ¿Se entiende? Los componentes son nanométricos, pero no son cuánticos. Fíjate, acá metiste 8 átomos. Ahora estos átomos están, primero, esto está metido en una cámara de vacío. Y después está a una temperatura muy baja, ¿sí? Pero aún así, estos átomos interactúan entre sí, emiten luz o pueden recibir luz, porque nunca ningún vacío es perfecto. Y debido a esos efectos de interacción con el environment y con los grados de libertad internos de los átomos, la coherencia cuántica, que te permite dar lugar, por decirlo de alguna manera, al fenómeno peculiar de la interferencia, se borronea. ¿Por qué? Porque hay ruido. Entonces, una cosa es meter 8 átomos y otra cosa es meter 1000. El problema de las computadoras cuánticas es que cuando empezás a meter más y más y más átomos, es cada vez más difícil aislar a ese sistema del ruido, tanto interno como externo. Entonces se te borra, por decirlo de alguna manera, los efectos propiamente cuánticos y no los podés aprovechar para las tareas informacionales para las cuales fue diseñada la computadora. Entonces ese es el desafío. Puede ser que en las próximas décadas ese desafío se supere y puede ser que no. No se sabe. ¿Viste? No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Sí, quedó claro. Federico, te quería preguntar lo siguiente. Hace un tiempo leí, no me acuerdo dónde, una información de que se habría logrado el entrelazamiento cuántico con diamantes milimétricos en un laboratorio de Bélgica. Quería saber si vos sabés qué grado de confiabilidad tiene esa información. Sí, mira, el entrelazamiento cuántico es un efecto, yo te podría decir, ya establecido, firmemente establecido. No creo que si agarras un físico al azar, es muy difícil de que dude de que eso es un efecto establecido. Entonces, en principio, hubo distintas tecnologías para generar estados cuánticos entrelazados y distintas técnicas para detectar ese entrelazamiento. Lo que se hace es medir las correlaciones probabilísticamente entre las distintas componentes del sistema. Lo que pasó es que había una discusión bastante fuerte acerca de si los sistemas cuánticos, típicamente sistemas cuánticos entrelazados, podían violar efectivamente lo que se conoce como las desigualdades de Bell, que era como una especie de prueba de principio para la mecánica cuántica. Lo que pasa es que estas desigualdades de Bell involucraban la realización de experimentos en los que las distintas componentes del sistema, en este caso 2 componentes, tenían que estar separadas tipo space-like, en el sentido de que no tenía que haber conexión causal posible entre una parte y la otra. De forma tal que no haya comunicación, ¿no? Que cuando yo mido acá, lo haga en este lugar, en el otro lado, de forma independiente y de forma tal que no exista la posibilidad de que haya viajado la luz de un lado al otro y que se transmita información. Hacer eso es muy difícil experimentalmente. Y recién, mirá, ya creo que estoy viejo, porque creo que fue en el 2015 que efectivamente salió el experimento que decía loophole free Bell test violation, algo así. Justamente, habían varios experimentos que mostraban la violación de las desigualdades de Bell, pero los investigadores eran cautelosos, ¿no? Esa es una buena característica de la ciencia, la cautela, no sacar conclusiones apresuradas. Y la gente quería, bueno, se presentaba un resultado y la gente ponía dudas y decía, bueno, ¿cómo se puede perfeccionar el experimento?
para eliminar tal efecto, tal ruido, tal cosa, hasta que, bueno, hoy hay un consenso en el cual, te podría decir eso, ¿no? Que hay un consenso en el cual las desigualdades de Bell se violan, efectivamente, y nadie duda de que haya estados entrelazados, ¿sí? Y efectivamente, sí, ese experimento que vos mencionás se hizo, hay varios, es uno de los candidatos a elemento estructural de la arquitectura de la computadora cuántica, agarrar un diamante, porque claro, un cristal de diamante es muy estable, ¿no? Esa es como una gran característica que tiene, y entonces si uno considera algún grado de libertad puesto ahí, en una estructura cristalina, bueno, ese es un buen candidato para el qubit, ¿no? Para el bit cuántico. Pero, bueno, qué sé yo, si va a ser ese o va a ser otro, no podemos decirlo hoy. Hay muchos candidatos. Pero yo te diría que sí, que es un fenómeno, el entrelazamiento firmemente establecido y que hoy se miden casi cotidianamente. Los estados entrelazados se preparan y se detectan. Y se utilizan para, al menos, hacer pruebas de principio de protocolos de información cuántica. Y muy poca gente va a dudar. Es un fenómeno científico establecido. Después, bueno, obviamente la ciencia, viste, todo se duda en ciencia, todo el tiempo. Yo no te podría decir que estoy seguro de nada, ni de la relatividad general, ni de nada. Pero en principio, esto es lo que creemos ahora, lo que la evidencia empírica nos sugiere, ¿no? Que son la teoría correcta para describir esos fenómenos. Muchas gracias, Federico. Verá. Una pregunta, yo, Fede. Sí. La mayoría de los que estamos acá, al menos los que somos profes de la escuela y nuestros alumnos, somos todos la mayoría, del área de electricidad, ¿no? Entonces, el ámbito en el que nosotros más nos metemos con el procesamiento de información es el ámbito de la automatización industrial, de la automatización de procesos industriales, ¿no? Ahí trabajamos mucho con sensores, elementos que nos permiten convertir magnitudes físicas, temperatura, presión, etcétera, a señales eléctricas, y después todo eso lo procesamos con computadoras. ¿Qué perspectiva ves vos de aplicación de la cuántica en ese ámbito del procesamiento de información? O sea, no tanto en el software, sino en aplicaciones más de cosas concretas, digamos. Claro, muy buena pregunta. Mira, la creencia, y yo creo que es una creencia muy bien fundada, es que si tuviéramos computadoras cuánticas, efectivamente habría una revolución industrial. Te digo por qué. Es algo que pasa desapercibido y de lo cual nosotros, porque ya medio, sobre todo vos y yo, ¿no? O vos más que yo, digamos, porque crecimos en un mundo donde todo el tiempo se están sacando nuevos materiales. Qué sé yo, desde tu época, de cuando eras chico hasta ahora, las bicicletas pesan mucho menos. Los plásticos, los materiales químicos, la inmensa diversidad de, por ejemplo, las computadoras. Cómo se achican, incluso los chips de las computadoras tienen un diseño y una planificación. Vos tenés que primero diseñarlo el chip y después ir viendo cómo se van depositando los layers. El chip es todo un quilombo. Y el diseño de los materiales, en gran medida, implica modelar materiales. Modelar, por ejemplo, cómo se comportan las moléculas. Si vos querés diseñar un cristal o una estructura cristalina, bueno, diseñarlo. Esa es una parte clave de la cocinita de la ingeniería de materiales para la industria, para el consumo, para la medicina. Y efectivamente, cuando vos querés modelar moléculas complejas y lo metés en la computadora clásica, rápidamente el problema se te va a la mierda y se vuelve exponencial y no se puede computar. Porque si metés, no sé, 100 moléculas, ya se vuelve muy complicado y tarda 1.000.000 de años en calcularlo, es un lío. Las computadoras cuánticas, justamente como son cuánticas, permitirían modelar el comportamiento de estos materiales de una forma mucho más eficiente. Y eso aumentaría terriblemente nuestra potencia de cálculo para diseñar nuevas drogas,
medicamentos, para diseñar nuevos materiales, etc. Después, depende del problema industrial. Yo creo que para la industria argentina es raro que necesites una computadora cuántica efectivamente, pero en realidad para ciertos problemas sí se necesita. El tema sería ese, ¿no? Cuando te entran grandes volúmenes de datos, vos necesitas efectivamente aumentar la velocidad de procesamiento. Claro, entonces a lo que yo iba justamente a esto que me decías al principio, ¿no? De que estamos quizás en las vísperas de una revolución industrial, que eso va a implicar de alguna manera una modificación drástica de la tecnología que usamos cotidianamente, más allá de las particularidades de la industria nacional, ¿no? Claro. Pero fíjate que es muy importante eso que vos decís, porque fíjate que eso que vos decís de que, bueno, nosotros lo que nos interesa es, bueno, cómo agarrar cómo chupar la información de, no sé, un horno en Techín, cómo censarlo y después cómo procesarlo. Estás ahí en la interfase, con el Arduino y toda la pelota, tratando de ver cómo implementar y conectarlo con otras máquinas, cómo automatizar procesos. Bueno, atenti, porque todo eso te está indicando esta demanda de capacidad de cómputo. Porque antes vos tenías, si vos querías, por ejemplo, hoy eso es una boludez, para nosotros es una cosa que ni nos sorprende. Un auto que estaciona solo, es una pelotudez. En los 70 se hablaba de soft computing, todavía es una rama importante, ¿no? De decir, bueno, cómo usar algoritmos soft, es decir, que no sean precisos, porque no podías meter una computadora de una habitación en un auto. Hoy, un i7 ya te lo estaciona el auto. ¿Se entiende? Entonces ya la capacidad de procesamiento de datos tiene una influencia a nivel industrial irreversible. Ya está, hoy es así. Todo va a estar automatizado cada vez más. Para ciertas tareas, no para todas, las computadoras cuánticas podrían, como te decía antes, funcionar más rápido. Por ejemplo, para modelar el clima, por ejemplo, para modelar moléculas complejas, biológicas, para explicar procesos biológicos. Si vos modelás mejor, sabés, o por ejemplo, para diseñar. ¿Sí? Cuando vos diseñás, cuando tenés que tallar una pieza, bueno, ahí también hay un hardware que controla eso, ¿no? Y hay software y todo. Yo creo que muchos de esos procesos, en principio, se van a poder seguir haciendo con computadoras clásicas por muchos años. Las computadoras clásicas no se van a ir nunca. Sin embargo, para ciertas tareas muy específicas, las computadoras cuánticas van a dar un impulso muy grande. Efectivamente, si se pueden hacer. Así que yo, bueno, de vuelta, Argentina tiene unas peculiaridades en las cuales no creo que la industria nacional requiera, al menos en la próxima década, computadoras cuánticas. Ahora, quién sabe, por ejemplo, si efectivamente los autos que usan redes neuronales, ¿no? Para aprender, para conducirse solos, bueno, hay toda un área de la teoría de la información cuántica que plantea el uso de redes neuronales cuánticas. Y para ciertas tareas, bueno, estas redes se espera que sean más eficientes. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe cómo va a evolucionar la industria automotriz de acá a 15 años? ¿Me entendés lo que te digo? Vos hoy tenés una capacidad instalada, bueno, qué sé yo, de acá a 15 años. Ahora, yo te puedo decir que de acá a 15 años, yo no creo que de acá a 10 años hayan computadoras cuánticas. No lo creo. Pero bueno, por ahí hay gente que dice que sí. Pero bueno, viste, ese es un poco impredecible, pero se está poniendo mucha guita. Bien, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algo. Yo tengo un par de anotadas, pero para el final. Bueno, hago una pregunta, no sé si se me escucha bien. Vos recién hablaste de las computadoras cuánticas, que es tal vez una de las aplicaciones más conocidas
de la cuántica, porque se estuvo hablando bastante de esto. Pero a ver, ¿en qué otra cosa en futuro se piensa una aplicación cuántica que podría ser revolucionaria? Por ejemplo, ¿qué hay con el tema de la biología cuántica? ¿Qué ves vos en eso? ¿Qué se sabe sobre eso? Mirá, la cuántica tiene una cantidad de aplicaciones muy grandes. Yo te podría decir que una bomba nuclear, en el fondo, estás utilizando las propiedades cuánticas de la materia. Porque la energía nuclear es cómo se comportan los núcleos, ¿no? Y entonces estás describiendo las fuerzas de interacción a ese nivel. En lo que respecta a la biología cuántica, es un tema controversial, porque lo mencioné durante la charla, y es que no se sabe, y típicamente se cree que no, hasta qué punto los efectos propiamente cuánticos, tales como la superposición y el entrelazamiento, juegan un rol en las propiedades, en el funcionamiento de los seres vivos. Es un campo de investigación en sí mismo. Hay algunos artículos que prueban que algunas plantas utilizan para hacer fotosíntesis alguna coherencia cuántica, pero hay que tomarlo con pinzas porque es materia de debate, no es algo que esté asentado, todavía se está discutiendo. Sin embargo, lo que te quería decir es que la química cuántica, que es la teoría que hoy te permite hacer estos modelos de proteínas, incluso diseñar proteínas, o diseñar, por ejemplo, las vacunas del coronavirus, en el fondo, todos esos modelos se enriquecen con la teoría cuántica. Porque vos calculás los distintos niveles energéticos de esas moléculas, calculás cómo se acoplan los ángulos, cómo van a ser la geometría molecular, cómo pueden llegar a ser los modos vibracionales, rotacionales. Bueno, ahí está la cuántica todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la escala a la que te manejes, vas a tener los efectos propiamente cuánticos o la molécula decoherida, ¿no? Típicamente, cuando estés en una estructura biológica, porque una molécula va a estar en interacción con muchas otras moléculas, entonces va a haber lo que se conoce como decoherencia y la superposición se va a borrar, ¿no? Pero en principio eso también se describe en gran medida tomando cosas de la teoría cuántica. Todo lo que es la estructura electrónica en los átomos o cómo se van organizando los distintos componentes de la molécula. Bueno, ese es el picture que se usa para hacer eso, es la teoría cuántica. Entonces las aplicaciones esas viejas que se siguen van a seguir y van a seguir dando lugar a cosas revolucionarias. Después, por ejemplo, otro efecto interesante es el láser. El láser es un efecto que sale de la coherencia de la luz y tiene una explicación cuántica, o al menos hay varias explicaciones, ¿no? Pero una muy famosa es con cuántica. O en una época, ahora ya no tanto, estaban muy de moda los superconductores, porque se pensaba que la superconducción es un efecto cuántico, porque es una transición de fase que tiene que ver con que se forman bosones y los bosones condensan todos en el mismo estado y vos podés crear una corriente eléctrica que se queda ahí circulando casi sin pérdida de energía. Entonces, claro, la idea, bueno, si tengo un cable superconductor, transmito la energía desde la electricidad no sé, desde el sur hasta el norte sin perder energía, o podrías armar un tren que flota y levita. Hoy hay eso, pero con campos electromagnéticos. Ojo, el superconductor también genera un campo electromagnético. Pero, ¿qué pasó? Se empezó el problema es que el efecto existe y se puede hacer en principio, pero aparece a muy bajas temperaturas, qué sé yo, a 90 Kelvin. Y entonces te sale más caro la heladera, el sistema de refrigeración es infernal y no se puede aplicar. Y se hizo una carrera, había toda una carrera de superconductores de alta temperatura crítica, que no me acuerdo ahora haber llegado. Yo cuando hice laboratorio 6 y 7, trabajaba con unos de 90 kelvins. Ahora no me acuerdo. No sé yo, no sé. Pero no se llegó a superconductores de temperatura ambiente. No, ahora, sí,
tuviéramos superconductores de temperatura ambiente, bueno, sería otra cosa, ¿no? Pero Sí, mirá, sí. la mecánica cuántica va a seguir dando lugar a revoluciones porque ya es parte de la ciencia y de la ingeniería de hoy, ¿no? No se puede. Bueno, ya digamos, los modelos que hay de transistores se basan en estudiar propiedades que son semiclásicas, ¿no? De la materia. Ya estás en ese nivel. Eh, Así que bueno, sí, yo ahí te mencioné algunos ejemplos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Por eso es uno de los temas más desconocidos, por eso preguntaba. Claro. Pero sí, sí. Muchas gracias desde ya. No, gracias a vos. Quería hacer una pregunta. Sí. Sí, estaba escuchando y bueno, desde la electrónica discreta a la microelectrónica y a la nanotecnología, ha habido un proceso más que importante que es en el diseño de las máquinas, herramientas. Entonces mi pregunta era, ¿hay algún estudio de la física aplicada al diseño de computadoras cuánticas o de elementos cuánticos a futuro en cuanto a máquinas herramientas? ¿Cómo sería lo de máquinas herramientas? Es algo que no conozco. Y la microelectrónica no la podrías hacer prácticamente a mano, digamos, son máquinas que los componentes, ¿verdad? No, claro. Entonces, Sí. eso debe tener todo un estudio de física para haberlo montado por primera vez en el mundo. Entonces, yo en mi pregunta avanzaba hacia que todos esos componentes con tecnologías cuánticas seguramente deben proceder de empresas o industrias que deben estar aplicando la física cuántica. A eso me refería y sobre qué conceptos, ¿no? No sé si por ahí estoy preguntando por exceso, no sé. No, totalmente. Sí, la pregunta es totalmente pertinente, entiendo. Ya, por eso, ya hacer un chip de una computadora de hoy que está en la escala nanométrica es una tarea, qué sé yo, si vas a Silicon Valley, ahí es una tarea increíble. Yo vi, no soy experto en el tema, pero vi documentales, muy interesante el tópico, y ya es una tecnología que involucra el diseño. Hay computadoras que diseñan cómo va a ser la arquitectura del chip. Después hay una cocinita química que es cómo ir depositando los materiales, bueno, es todo un lío. Y con las computadoras cuánticas pasa algo absolutamente similar. Hoy estamos en los primeros pasos de la computación cuántica. Mirá, una de las computadoras que creo que estoy presentando, ¿no? Todavía te mostré, era esta. Esta es una computadora medio trucha, ¿no? Son como 8 átomos, pero bueno, es una computadora con 8 bits. El register tiene 8 qubits. Y bueno, son iones atrapados en una trampa electromagnética. Hay otras que se plantean como depositando los sistemas cuánticos, como decían por ahí, en diamantes, estructuras cristalinas. Otros dispositivos se basan en, digamos, esta de D-Wave, lo que tiene, o las de D-Wave, lo que tienen ahora son superconductores, pequeños superconductores. Esto es muy interesante porque también la de IBM Q, no sé si oyeron hablar de que IBM puso su computadora a disposición del público. Por ejemplo, ustedes como instituto podrían solicitar un turno en IBM y que les deje usar la computadora cuántica. Por ahí les deja, por ahí no. Si buscan IBM Q, les dejo usar. Bueno, esa computadora que ellos pusieron al servicio del público, hay distintas arquitecturas, hay una que creo que ahora tiene 54 qubits. Los qubits, en realidad, en este caso, son como anillitos superconductores. Entonces, son pequeños superconductores que tienen, bueno, la superposición es en la corriente, ¿no? Puede ser, por eso esto requiere, para controlarlos, ¿no? Porque uno le tiene que ir dando distintas corrientes para ir cambiando el estado de la computadora,
toda una electrónica muy, muy sofisticada. Entonces ahí aparece todos los niveles de la física. Porque por un lado está la ciencia de la criogenación, ¿no? De cómo mantener esto a una temperatura muy baja. Vuelvo a repetir, es del orden de los milikelvin. Esto funciona a una temperatura muy, muy baja. Entonces está ahí la física de cómo enfriar algo. Bueno, eso por un lado. Después toda la electrónica que tiene esto. Después toda la interfase con la computadora clásica que manipula la electrónica, que va a manipular a su vez al chip cuántico. Y después, en el caso del chip cuántico, bueno, ahí aparece directamente la mecánica cuántica, porque uno prepara estados cuánticos y los manipula usando compuertas lógicas cuánticas. Entonces, la situación actual es reminiscente a la de el desarrollo de las primeras computadoras. Al principio eran válvulas y después, bueno, se inventó el transistor y bueno, el transistor, claro, el transistor es hasta que se llevó el transistor de silicio y la capacidad de hacerlo cada vez más pequeño, bueno, pasaron unos años, ¿no? Y acá estamos en la misma situación. Si ustedes se fijan, yo no sé exactamente los detalles de cómo funciona esta, pero acá ven decenas y decenas de cablecitos y una circuitería impresionante que se encarga de controlar efectivamente. No estás presentando, porque por ahí te estás calentando con el mouse y no qué tonto. Bueno, no importa, yo le estaba poniendo ahí la... Lo que quería decir es que sí, totalmente, está todo en desarrollo e involucra todas las áreas de la física. Claro. Así que bueno, no sé si tienen más preguntas o... Gracias. O ya quieren cortar. No, yo tengo una última, me parece ya como para ir cerrando, porque ya son casi las 9, que tiene más que ver con cuestiones del impacto de la cuántica, no solo en la física, sino en general en la ciencia, y bueno, después otra cosita más. ¿Vos creés que el hecho de este surgimiento de la ciencia de la probabilidad, como decías vos, medio como en contraposición con la mecánica clásica que hablaba como de determinismos absolutos, ¿crees que de alguna manera propició que en los últimos 100 años haya como una mayor predisposición a el cuestionamiento permanente de lo que se sabe en todos los campos de la ciencia, digo, no solo acá en la física? Claro, ¿O no? El mundo que nos presenta la teoría cuántica, al menos así a simple vista, implica al menos un cuestionamiento de la estructura fundamental de la materia y el comportamiento de la materia en las escalas elementales, ¿no? Entonces, una primera pregunta que impactó directamente a nivel filosófico es: ¿estas probabilidades de dónde vienen? Vienen de que los fenómenos son muy complejos y nosotros no sabemos lo que va a pasar, y que si efectivamente supiéramos todos los detalles podríamos predecir todo con infinita precisión, o viene de que hay un azar intrínseco en la naturaleza e irreducible. Esa es una pregunta abierta, es una pregunta a nivel filosófica y es una pregunta a nivel de los fundamentos de la física, y también es una pregunta de si ese azar después termina influenciando o no en los procesos químicos o biológicos y termina influenciando en los procesos que involucran, que tienen lugar en los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés una cantidad de partículas virales, ¿no? de coronavirus, y estas ingresan en un organismo y entran en contacto con los tejidos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de infección? Ahí tiene que haber proteínas que tienen que empalmar e interactúan con las fuerzas elementales de la física y si querés de la química. Y esos fenómenos
son típicamente de carácter probabilístico. Ahora bien, esa probabilidad, ¿por qué ocurre un fenómeno probabilístico? ¿Por qué la tasa de absorción o la tasa de efectividad de un medicamento es probabilística? Bueno, seguro que parte de esa probabilidad le tengo que abrir algo. ¿Saldrá o no saldrá? Esa probabilidad que aparece ahí viene de que el fenómeno es muy complejo. Bueno, eso seguro, porque el fenómeno es muy complejo, hay muchas variables involucradas, pero ¿habrá un azar intrínseco a los procesos naturales o no? Volviendo a la pregunta que hacía al inicio, ¿no? En un partido de fútbol, ¿el resultado está predeterminado de antemano y nosotros no lo sabemos? ¿O el resultado efectivamente se va a ir definiendo a medida de que se van dando los acontecimientos del partido? Esa es una pregunta que impacta a un nivel directamente filosófico, o al nivel de cuál es nuestra concepción del mundo y de la naturaleza. Entonces, la respuesta que te doy es sí, la mecánica cuántica efectivamente no solo produjo un cambio de paradigma en la física, sino que debido al hecho de que es una teoría fundamental, o considerada como una teoría fundamental, al menos para en lo que respecta a los fenómenos microscópicos y submicroscópicos, 33%. Sus peculiaridades tienen un impacto acerca de cómo concebimos el mundo y la naturaleza. Es decir, impacta reflexionar sobre la cuántica, tiene un impacto directo en el cómo nosotros los humanos concebimos los fenómenos naturales. Y eso es materia de debate, aún hoy, más allá de que ya tengamos más de 100 años de mecánica cuántica. Sí, bueno, no, casi 100 años, ¿no? De cuántica. Entonces, bueno, ahí está la cosa, ¿no? Es un debate que no termina y que de seguro, yo estoy seguro de que se van a seguir descubriendo cosas nuevas en breve. No estoy hablando de aplicaciones tecnológicas, estoy hablando de propiedades de los procesos elementales en los sistemas biológicos, en los sistemas a nivel químico y a escala cosmológica también, porque ahí se estudia qué pasa con la información cuántica en un agujero negro. Bueno, ahí también aparece un montón de problemas nuevos que se están estudiando ahora. Así que bueno, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa muy breve que alguien quiera plantear. Si no, ya diría de ir cerrando. Bueno, sí, yo ya me quiero ir a cocinar. Claro, por eso. Sí. Más que preguntar es solamente agradecer, bueno, fundamentalmente al orador, darle las gracias por este tiempo que nos ha dedicado y bueno, y compartir su conocimiento. Muchas gracias. Y al organizador que tiene atrás. Yo Muchas quería gracias. agradecerles a ustedes, ¿no? por darme la oportunidad de hablar acá. Yo, antes de que se vaya Fede, quiero remarcar una cosa que no quiero que pase desapercibida para que lo conozcan todos nuestros alumnos. Es bueno, más allá de que en la invitación que les enviamos, les pusimos un poco de la trayectoria de Fede como estudiante universitario y eso, pero digo, Fede hizo su secundario en una escuela pública, su universidad en la universidad pública. O sea, no es que el caso de Fede es algo que les tiene que ser como totalmente ajeno a todos ustedes, ¿sí? Sino que, por el contrario, uno de los objetivos que perseguíamos con la organización de esta charla es que puedan ver que los científicos no son marcianos, un poco capaz que sí, pero no del todo, sino que es gente que hace un secundario como todos nosotros y después se dedica a la investigación y lo hacen acá. Digo, no es que no es un invitado del MIT de Massachusetts, no es una cosa rara, es una persona que vive acá, no sé, de vivir a 30 o 40 cuadras de mi casa, y que, eso, que es algo terrenal. Que está al alcance de cualquiera, claro. Está al alcance de cualquiera que tenga ganas y le ponga esfuerzo. Claro. Bueno, de mi parte... Gracias, Federico.
Bueno, gracias a ustedes. Muchas Les mando un gracias. abrazo. Adiós, Fede. Gracias. Bueno, Federico, Gracias, chicos. muchas gracias. Chao, chao. gracias, Daniel. Hola. A los que son Gracias, Dani. profes de la escuela, los invito a que se queden un cachito, que hacemos un pequeño balance de cómo salió esto, a ver, 20, 30. Gracias, Reynoso, Escudero. Muchas gracias a todos. Gracias, Wendy, gracias. Gracias por la invitación. Estuvo muy interesante y me quedó un par de preguntas que después haría vía mail preguntando para que me saquen las dudas. Para mí esto es nuevo, me interesó y estuvo muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Y gracias, Ricardo, por la invitación. Chao, Alfredo. Buen fin. Chao, chao. Igualmente. Cuídense.